He titulado este mensaje como menguar con gozo. Menguar con gozo. Bueno, este pasaje de las Escrituras se da después de lo que fue el encuentro especial y particular que tuvo nuestro Señor Jesucristo con Nicodemo. Nicodemo, que era un principal, ¿cierto?, de los judíos, y que tenía un lugar privilegiado. Se dice de que Nicodemo, dentro de los 70 principales hombres judíos, era el número 7, o sea, tenía realmente un estatus, por así decirlo, en el pueblo judío. Entonces, este relato que llevamos a nosotros a meditar se da después de ese encuentro con Nicodemo. Juan, al principio de su evangelio, en este caso menciona a Juan el Bautista y nuevamente lo introduce acá en este capítulo número 3. Y si nosotros vamos a la Escritura, vamos a encontrar quién era Juan el Bautista. El apóstol Juan, en su evangelio, como lo decía, dedicó una sección en el capítulo número 1 para hablar de Juan el Bautista. Y como bien sabemos, Juan el Bautista, su padre, fue Zacarías, quien fue un sacerdote levita y quien con su esposa Elizabeth era estéril y por lo tanto no podía tener hijo. Pero fue por revelación y fue el mismo ángel Gabriel, ¿cierto? Un ángel que fue a profetizar sobre Zacarías, que iba a tener un hijo. Fue el mismo ángel Gabriel quien les anunció que tendrían un hijo y que sería, escuche bien, sería lleno del Espíritu Santo. Sería lleno del Espíritu Santo aquel que iba a nacer, que en este caso es Juan el Bautista. Entonces el propósito de Juan y su nacimiento estaba ya trazado. Dios había trazado el nacimiento de Juan el Bautista para poder llevar a cabo lo que Dios quería. Por ejemplo, si nosotros vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 13, dice: pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los hombres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces había un propósito en el nacimiento de Juan el Bautista, que era preparar, ¿cierto?, al Señor un pueblo bien dispuesto, llamar al arrepentimiento al remanente de Israel de aquel entonces. Y dice el versículo del mismo capítulo 1 de Lucas, en el versículo 76 y 77 dice Zacarías, hablando profecía, dice: y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Es decir, Juan el Bautista tenía claro por dónde él debiera conducirse, porque ya estaba trazado una profecía para Juan el Bautista, y 700 años antes había sido anunciado por el profeta Isaías en Isaías 40, versículo 3. Dice: voz que clama, este es un pasaje de la Escritura muy conocido,
y que luego es citado en el Evangelio: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad de nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Juan, ¿cierto? Había sido preparado para poder anunciar antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, para poder enderezar el camino, para poder venir a preparar el camino a aquel que iba a venir. Nosotros vemos en los evangelios que cuando nuestro Señor Jesucristo desciende a las aguas a ser bautizado, a cumplir la palabra que estaba escrita, cuando Juan el Bautista ve a nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es lo que dice? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista bautizó a nuestro Señor Jesucristo. De manera, mis hermanos, que Juan el Bautista estaba cumpliendo el propósito de Dios en su vida, pero no tan solo en su vida en particular, sino estaba cumpliendo el plan de Dios de redención. Era parte del plan de Dios para la redención de su pueblo, para la redención de hombres y mujeres. Y ahora nos encontramos en este pasaje de las Escrituras, que después del encuentro que tuvo nuestro Señor Jesucristo con Nicodemos, Jesús se traslada con sus discípulos a Judea y allí se nos dice que bautizaba. Debemos también indicar de que nuestro Señor Jesucristo no bautizaba, quien bautizaban eran los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ellos se apartaron, sus discípulos, a Judea y allí bautizaba. Es decir, los discípulos y nuestro Señor Jesucristo estaban anunciando el Evangelio y hombres y mujeres se convertían y eran bautizados. Hombres y mujeres se convertían y eran bautizados. Y paralelamente, y aquí ya empezamos a adentrarnos en este pasaje, paralelamente Juan el Bautista seguía anunciando y bautizando a los hombres. A pesar de que muchas multitudes, y lo que nosotros vemos en las Escrituras, que cuando nuestro Señor Jesucristo comienza su ministerio, comienza a anunciar, ¿cierto? Después de la tentación, comienza su ministerio, ya mucha gente comenzó a seguirlo porque empezó a hacer prodigios y milagros y mucha gente comenzó a seguir a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nuestro Señor Jesucristo estaba rodeado de mucha gente. Aún habían personas que escuchaban a Juan y se bautizaban por la predicación de Juan el Bautista. ¿Dónde lo hacía Juan? Juan lo estaba haciendo hacia el norte de donde estaba nuestro Señor Jesucristo. Y aquel lugar, dice el pasaje, que tenía muchas aguas, como lo dice el versículo 23. Y yo me gozo con esto porque esto nos sustenta el bautismo por inmersión de los bautistas, que creemos, ¿cierto?, de que el bautismo es por inmersión, porque estaban en aquellos lugares donde había mucha agua. Pueden haber encontrado cualquier agua para hacer aspersión, sin mirar a nuestros hermanos presbiterianos, pero dice que había muchas aguas para poder ir y bautizar en aquel punto. Entonces, esta bendición que tuvieron en aquellos entonces de tener, por un lado, iniciando el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, y paralelamente tener a Juan el Bautista predicando, dice el apóstol Juan que fue antes que fuese encarcelado Juan el Bautista. Y esto es importante. ¿Por qué razón? Porque nosotros vemos en los evangelios sinópticos, sobre todo en Mateos y Marcos, que cuando nuestro Señor Jesucristo es tentado por Satanás y vence la tentación, dice inmediatamente los pasajes, si usted los ve, de que se encuentra en lo siguiente con que Juan el Bautista había sido encarcelado. Pero Juan, el evangelista, ¿cierto?, nos señala de que aún no había sido encarcelado. Esto
nos da para que nosotros tengamos un parámetro de tiempo, a lo mejor no está definido, de que de alguna forma paralelismo que se ve que estaban predicando nuestro Señor Jesucristo y también predicaba Juan el Bautista, se dio después de la tentación de nuestro Señor Jesucristo y antes de la encarcelación, o sea, un tiempo que no sale determinado, pero que nos hace pensar de que fueron bastante tiempo, quizá a lo mejor un mes, 2 meses, no sabemos de forma determinada, pero fue un tiempo donde estuvo este paralelismo, donde estaba nuestro Señor Jesucristo y Juan el Bautista, porque si nosotros vamos a los otros evangelios, pudiésemos a lo mejor pensar de que esto se dio como de forma secuencial, de que nuestro Señor Jesucristo salió del bautismo y luego vino inmediatamente el arresto de Juan el Bautista y por lo tanto después que fue muerto, asesinado Juan el Bautista. Entonces vemos nosotros que el evangelista Juan, y voy a estar haciendo esa diferencia para que ustedes no se confundan, el evangelista Juan, ¿cierto? Con Juan el Bautista, nos dice de que esto sucedió antes que Juan fuese encarcelado. Ahora, no obstante, a esta tremenda bendición que tenían aquellos hombres, hermanos, una tremenda bendición de poder tener a nuestro Señor Jesucristo predicando el Evangelio y de tener a Juan el Bautista también predicando el Evangelio, surgieron problemas y discusiones. Mire, vaya conmigo nuevamente al versículo 25 y 26. Dice, entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan el Bautista, y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Estos discípulos, los discípulos de Juan el Bautista, comenzaron a sentir celos por lo que estaba ocurriendo con nuestro Señor Jesucristo. Porque fueron inmediatamente en este caso, a Juan el Bautista, a poder de alguna forma quejarse por lo que estaba ocurriendo con nuestro Señor Jesucristo. Y Juan el Bautista, que había alcanzado gran reconocimiento en la nación de Israel, en la población, estos discípulos, viendo de que su maestro estaba perdiendo de alguna forma popularidad, estaba perdiendo quizás reconocimiento de parte de todos, porque el texto dice de que ellos señalaban y decían que nuestro Señor Jesucristo estaba al otro lado del Jordán y dice, bautizaba y todos venían a él, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces estos discípulos se estaban quejando de esa condición con Juan. Estos discípulos verdaderamente no entendían, no estaban entendiendo y estaban teniendo celos nada menos que de nuestro Señor Jesucristo. Estos discípulos de Juan el Bautista estaban teniendo celos de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no estaban entendiendo el mensaje, no estaban entendiendo el Evangelio. Estaban teniendo celos porque para ellos era alguien que venía a robar cierto reconocimiento. Es como que viniese a robar ovejas para poder llevarlas a otro lugar. O sea, no estaban entendiendo absolutamente nada. La segunda persona de la Trinidad, el Dios encarnado, ellos estaban teniendo celos. Algo que no se puede entender. Pero lo cierto es que el corazón del hombre es así, hermanos. Es así. Y ellos estaban teniendo celo. Es más, estos discípulos ni siquiera, hermanos, ni siquiera mencionaron el nombre de Jesús. Ni siquiera mencionaron el nombre de Jesús. Solo se refirieron a él. Y vean nuevamente el texto. El versículo 26 dice, el que estaba contigo al otro lado del Jordán. O sea, ni siquiera lo mencionan a nuestro Señor Jesucristo.
solamente hacen una referencia del que estaba contigo al otro lado del Jordán, aquel que tú bautizaste, Juan, de quien tú diste testimonio. Bueno, ese lo está robando la gente. Ese se está llevando toda la gente para él y nosotros estamos quedando sin nada. Ese es el reclamo que están teniendo estos discípulos con Juan el Bautista. Su envidia de estos discípulos que no entendían el Evangelio, su envidia estaba nublando su juicio. Estaba nublando su juicio. Y que cuando, hermano, la envidia toma posesión de nosotros, hermanos, creemos que merecemos lo mismo o superior a los demás. Eso es envidiar. Cuando tenemos envidia por lo que tiene, qué sé yo, un vecino o por lo que tiene un familiar y yo no lo tengo, es porque yo creo que lo merezco, que merezco lo mismo o merezco más. Eso es tener envidia. Me estoy colocando yo en primer lugar y estoy pensando en mis necesidades y por lo tanto eso nubla todo juicio. Y es lo que estaba ocurriendo con estos discípulos. Yo me imagino, hermanos, lo que quizás estaba pensando estos discípulos cuando estaban señalando estas cosas, nublado de su juicio, no considerando de que por el cual estaban de alguna forma reclamando era nuestro Señor Jesucristo. Ellos estaban totalmente nublados en este juicio. Nublados, totalmente nublados. O si quisiéramos dar algún ejemplo más contemporáneo de lo que estaba sucediendo con estos discípulos, podríamos decir que ¿por qué la iglesia de tal parte tiene tantos miembros? ¿Cierto? ¿Podría algún envidioso, ver de alguna congregación y ver que quizás una congregación se está multiplicando en número y va a decir, bueno, ¿por qué ellos tienen tanto y nosotros tenemos tan poco? O sea, de alguna forma eso pudiese entenderse de lo que estaba sucediendo con estos discípulos. O quizás un pastor en estos tiempos podría decir, ¿por qué tal pastor tiene tantas reproducciones en YouTube y yo tengo tan pocas reproducciones? O sea, la envidia, hermanos. La envidia estaba nublando el juicio de estos discípulos como lo puede nublar hoy en día. Hoy en día. Alguien puede a lo mejor sentir envidia y quizás justificándose de su envidia puede llegar a decir de que es una envidia sana. Sentir envidia sana porque el otro tiene más, ¿cierto? Yo quiero tener más. Bueno, eso no existe, eso es envidia, eso es pecado. Es pecado en la vida del hombre, el poder envidiar. Que dice la palabra de Dios, no codiciarás, no envidiarás. Y es lo que pasa en el corazón nuestro, hermano. A veces nosotros vemos estas cosas que están sucediendo y que están ocurriendo muchas veces en la iglesia contemporánea, pero lo que estaba ocurriendo con estos discípulos, nosotros podríamos decir que es algo absurdo, ¿cierto? Empezar a sentir envidia de nuestro Señor Jesucristo. Es algo absurdo. ¿Cómo alguien va a sentir envidia de la segunda persona de la Trinidad, del Dios encarnado? Claro, pero incluso, mis hermanos, la envidia nos puede llevar a pensar y a actuar que merecemos más reconocimiento que Dios. A veces, la envidia, como la que estaban sintiendo estos discípulos de Juan el Bautista, se manifiesta en nosotros cuando nosotros creemos que merecemos más reconocimiento que el Dios creador de todas las cosas. Vimos en el estudio de la confesión de fe referente a la creación y que Dios es el creador de todas las cosas. Incluso nosotros podemos llegar a sentir que merecemos más reconocimiento. ¿O acaso alguna vez usted no ha sentido que merece un reconocimiento por lo que usted hace acá en la iglesia? ¿O que alguien le reconozca lo que usted realiza? Hermanos, eso es porque nosotros estamos dejando de lado
de que todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Y si nosotros estamos queriendo ser reconocidos, es porque estamos envidiando la gloria de Dios, porque queremos que también caiga algo de gloria para nosotros, caiga algo de reconocimiento en nosotros. De manera de que esta actitud, este hecho particular que para nosotros es llamativo, es algo que puede estar de continuo en nosotros. Puede estar de continuo en nuestra vida. Bueno, la envidia quizás a veces no es tan notoria, no lo decimos. No decimos que tenemos envidia. Nadie anda diciendo yo tengo envidia. Es algo que está en nuestro corazón. Claro, a veces se manifiesta con palabras. Y es evidente cuando alguien declara con sus palabras la envidia. Pero a veces está en nuestro corazón. Y vivimos en un pecado que está quizás oculto en nuestro corazón y que no es visible. Pero la envidia está ahí. ¿Por qué? Porque nosotros somos, y el pecado todavía está en nosotros y nos hace pecar también de esa manera. Pecar de esa manera. Entonces estos discípulos estaban en esta condición, no entendiendo el Evangelio y teniendo envidia nada más y nada menos que de nuestro Señor Jesucristo. El libro de Santiago dice en el capítulo 3, versículo 16, dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Y toda obra perversa. Leo nuevamente. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa, dice Santiago. Y es cierto, cuando hay celos, cuando hay envidia, contención, allí hay perturbación. Perturbación que se puede generar incluso, hermanos, dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Cuando quizás alguien es más reconocido que otro y yo no estoy siendo considerado, o quizás tal hermano tiene cierto carisma que lo hace especial y que todos quieran estar con él, y quizás yo pienso y digo, bueno, yo también merezco de que estén conmigo. Bueno, eso es envidia. Eso es estar envidioso. Y eso, hermanos, es algo que nosotros debemos reconocer. Aquel que diga aquí que nunca ha envidiado, incluso después de conocer a nuestro Señor Jesucristo, es mentiroso. Es mentiroso. Porque nosotros envidiamos y somos así. Nuestra vida permanentemente está expuesta a la tentación de caer en la envidia. De caer en la envidia. De manera de que esta actitud de estos discípulos de Juan el Bautista no es tan ajena a nuestras vidas. No es tan ajena. A veces somos y tenemos un juicio ligero con personajes de las Escrituras, pero a veces no nos damos cuenta de que nosotros mismos estamos en esa condición y estamos pecando en los mismos pecados. Conversábamos con mis hijos y con respecto al apóstol Pedro, ¿cierto? Muchas veces somos ligeros para poder cuestionar el actuar del apóstol Pedro con respecto a que iba a seguir a nuestro Señor Jesucristo hasta la muerte, le dice, pero luego de eso él niega a nuestro Señor Jesucristo antes que cante el gallo 3 veces. Y somos ligeros para poder cuestionar, pero nosotros, y eso es lo que meditamos con mis hijos, mi esposa, mi madre, de que nosotros permanentemente estamos negando a nuestro Señor Jesucristo con nuestra vida, con nuestro actuar, con nuestra manera de vivir a veces. Estamos negando, ¿qué cosa? Estamos negando la palabra de Dios. La palabra del Señor dice, si me amáis, cumplir mis mandamientos, hacer mis mandamientos. ¿No es cierto? Que a veces no amamos tanto a nuestro Señor Jesucristo para poder cumplir sus mandamientos. De manera de que no es tan ajeno la condición que tenían estos hombres y que la que tenemos nosotros hoy en día. Pero la respuesta de Juan el Bautista ante este ataque de envidia descontrolado de sus discípulos
lo reprende de una manera clara. Mire, vaya conmigo al versículo 27 y 28. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Hermanos, Juan el Bautista entiende su condición. Entiende su condición, sabe que ha sido utilizado por Dios para ser el precursor de nuestro Señor Jesucristo, pero sabe cuál es su ubicación. Sabe cuál es su ubicación. En otras palabras, él, Juan el Bautista, era el heraldo del rey, nuestro Señor Jesucristo. En la Edad Media se ocupaba mucho este cargo en los reinados, el heraldo, ¿cierto? El que iba a anunciar, el que iba a preparar lo que el rey iba a hacer. Él anunciaba lo que el rey iba a decretar, y esa era la función del heraldo. Entonces Juan el Bautista estaba cumpliendo esa función de heraldo, de poder anunciar, de poder entregar el mensaje, de preparar el camino. Juan el Bautista nos muestra, hermanos, una humildad al reconocer que a Dios, hermanos, le plació que Él pudiese ser el elegido para preparar el camino de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que entendía Juan el Bautista. Juan el Bautista, con sus palabras, con la respuesta que le está dando a sus discípulos al decir de que no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo, es reconocer la soberanía de Dios. Si el hombre algo es porque Dios así lo quiso. Es porque Dios así lo quiso. Si un hombre se ha levantado en estos tiempos como un gran predicador, es porque Dios así lo quiso. Y no hay absolutamente ninguna condición, por más teólogo que pueda llegar a ser, es porque Dios así lo ha placido. De manera de que estas palabras resuenan hoy en día para todo aquel que se levanta con un orgullo vano para poder decir que algo de reconocimiento tiene, sino porque todo lo que el hombre alcanza, todo lo que el hombre tiene es por gracia de Dios. Y cuando un hombre es levantado para poder anunciar el Evangelio, es porque Dios así lo quiso, hermano. Es porque Dios así lo ha decretado. Hermanos, ¿de qué podemos jactarnos nosotros ante Dios? ¿En qué podemos jactarnos? No hay ninguna jactancia de lo que nosotros podamos tener delante de Dios. Si en algo le hemos sido útil a nuestro Dios, si en algo le hemos sido útil a nuestro Dios, es por pura gracia de Él. Es por pura gracia de Él. Hermanos, si yo veo mi vida, yo no tengo nada para ofrecer a Dios. Y si Él ha utilizado mi vida para poder llegar con el Evangelio a alguna persona, es por pura gracia de Dios. Y no hay nada de gloria que yo pueda recibir de eso, porque toda la gloria es de Dios. Es de Dios. Yo me opongo muchas veces y continuamente a aquellos que dicen que han ganado almas. Aquellos que dicen que de alguna forma ganaron almas para Dios. Hermanos, es Dios el que hace la obra. Nosotros solamente podemos alcanzar a la condición de ser siervos inútiles solamente. Esa es lo máximo que nosotros podemos llegar a tener en la condición ante Dios. Solamente ser siervos inútiles, porque lo que debimos haber hecho, eso hicimos. Somos siervos inútiles. Entonces Juan el Bautista entiende su condición ante Dios. Entiende su condición.
Mire, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 9 y 10 dice, porque el apóstol Pablo dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Yo no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. El apóstol Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. La gracia de Dios conmigo. De manera de que el apóstol Pablo, siendo tan utilizado por Dios, llevando el evangelio a los gentiles, trayendo palabra a lugares complejos y difíciles, él también tiene clara su condición delante de Dios, de que no es por mérito de él, sino es que la gracia de Dios ha sido en su vida, ha sido en su vida. Hermanos, quiero enfatizar en este punto, porque es común que en nosotros haya una vanagloria. Es común en nosotros que haya una vanagloria, que nos lleve a creer que estamos por encima de los demás, porque tenemos un cierto puesto o un reconocimiento de parte de la congregación, o porque hemos estudiado en algún seminario teológico reconocido. Hermanos, eso no es nada. No es absolutamente nada. Si Dios utiliza tu vida, es por pura gracia. Es por pura gracia, no es por tus méritos. No es porque tú merezcas ser utilizado o porque te has preparado. Sí, está bien ir a un seminario y eso está bien y los animo si es que están haciendo eso, a ir a un seminario teológico, pero eso no va a ser una condicionante para que Dios te utilice más que aquel que no ha ido a un seminario teológico. Porque es Dios quien da la gracia. Es Dios quien da la gracia. No es mi condición, sino que Dios da la gracia para poder traer bendición al pueblo de Él. Hermanos, cuidado con caer en esta trampa. Cuidado con caer en esta trampa. Porque es bonito. Hemos llegado a poder entender la doctrina de la gracia y es algo glorioso. Cuando mi vida, llegado a la doctrina de la gracia, me impactaron tremendamente mi vida. Pero que eso no nuble tu juicio. Porque lo principal no es eso. Lo principal está en Dios. Está en Dios. Sí, nos alegramos y son de bendiciones hombres que han sido utilizados por Dios para poder traer claridad al pueblo. Pero han sido utilizados por Dios. No es que ellos sean mejores, sino que han sido utilizados por Dios. Hermanos, ten puesto los pies en la tierra. Ten puesto los pies en la tierra. Es penoso muchas veces dentro del mundo reformado ver a hombres que se elevan y los elevan a un cierto estatus, y eso es algo peligroso. Es algo peligroso. Porque si en algo el hombre ha sido de bendición para una iglesia, para un tiempo determinado, ha sido por pura gracia de Dios. Por pura gracia de Dios. Y cuidado con caer en esta trampa. Cuidado con caer en esa trampa. Juan sabía, hermanos, sabía que si Dios estaba decidiendo que su ministerio tuviera un fin, como lo estaba teniendo, Él estaba conforme con eso. Juan el Bautista estaba conforme con eso. Dios había preparado, y como lo leímos al principio, había un propósito en el nacimiento de Juan el Bautista. Él, antes que naciera, ya estaba siendo preparado, estaba siendo lleno del Espíritu Santo, dice, en el vientre de su madre, para poder preparar el camino, pero de alguien que venía mucho más alto. Y el mismo Juan el Bautista, cuando es confrontado por los fariseos, él lo declara que él no era el Cristo. Él no era el Cristo. Y que él no era digno de desatar ni la correa de las sandalias de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque él reconocía y él sabía
que su ministerio era para poder anunciar, para poder preparar el camino del verdadero profeta, que era nuestro Señor Jesucristo. Entonces, él estaba cumpliendo esa misión. Pero además de esto, y con la finalidad de borrar, hermanos, yo creo, de alguna manera y de forma categórica esta envidia desenfrenada de los discípulos de Juan el Bautista, en el versículo 28 dice, vosotros mismos me sois testigos de que yo dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Cuando sus discípulos de manera envidiosa le comentaron lo que estaba pasando con Jesús al otro lado del Jordán, que eso es la queja de ellos, y no nombraron a Cristo, pero ahora Juan el Bautista menciona de manera, creo yo, intencional a sus discípulos cuando le dice, yo no soy el Cristo, haciendo referencia a quien ellos no estaban nombrando y no estaban considerando era la segunda persona de la Trinidad, el Cristo, el Mesías prometido, el que venía a poder liberar al pueblo de Israel, pero no de la esclavitud física, sino de la esclavitud moral, la esclavitud espiritual que tenía el pueblo de Israel, de la cual nosotros también éramos presos. John MacArthur, comentando este pasaje, dice, a Juan el Bautista no le preocupaba la popularidad creciente de Jesús, sino que la veía como el cumplimiento de su propio ministerio. Lejos de molestarle, le llenaba de alegría. La medida del éxito de cualquier ministerio no está cuántas personas sigan al ministro, sino cuántas personas siguen a Cristo a través del ministerio. Es cuántas personas siguen a Cristo. Hermanos, no es el número lo que va a determinar si una congregación es más o menos espiritual. Hermanos, pueden haber 5 personas y pueden ser mucho más que una congregación que tiene 500 personas. Porque quizás a donde están esas 5 personas, los 5 son seguidores de Cristo. Y puede haber una congregación donde ni siquiera 2 o 3 son seguidores de Cristo, porque están nublados. Y de esas congregaciones hay muchas hoy en día. Por lo tanto, el número de personas no determina el éxito de un ministerio. Es por eso que ustedes deben alegrarse y gozarse. Porque quizás a lo mejor pueden llegar a sentir de que quizás son muy pocos. No, hermanos. Gócense. Porque es preferible ser un seguidor de Cristo antes de estar en una congregación de 2000 personas y no ser seguidores de Cristo. Y a eso estamos llamados a ser seguidores de Cristo. Es cierto, debemos predicar el Evangelio y nosotros deseamos que nuestras iglesias, nuestra congregación, nuestro templo se llenen de personas, pero se llenen de personas que sigan a Cristo. Que sigan a Cristo. Es por eso que lamentablemente nosotros vemos estos ministerios que se levantan de la noche a la mañana y que cuando cae aquel cabecilla, aquel que está a la cabeza de ese ministerio, se derrumba todo completamente. Porque ese ministerio no está en Cristo. No está en Cristo, hermanos. Nosotros debemos seguir a Cristo, no al hombre. No al pastor. No al pastor. Es una bendición tener a un pastor que ame a Cristo. Pero nosotros no le seguimos a Él. Seguimos a Cristo. Somos bendecidos a través de la predicación de Él, sí. Pero ¿qué va a pasar si el día de mañana llega a fallar mi pastor? ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría si el día de mañana el pastor falla? ¿A quién estábamos siguiendo? ¿A Cristo o al pastor? Es a Cristo a quien debemos seguir. Y el apóstol Juan, él era un seguidor de Cristo. En el versículo 29, Juan el Bautista hace una ilustración sobre el rol que él tiene frente a Cristo. Es como si no le hubiese quedado claro a sus discípulos, ahora le va a hacer una ilustración. Mire, vaya conmigo al versículo 29.
Dice, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Mi gozo está cumplido. Hermanos, los casamientos en el pueblo de Israel tenían una serie de costumbres, varias costumbres y muchas tareas importantes que debieran realizarse. Y una de las tareas, y muchas tareas que se realizaban, las realizaba un personaje que es el amigo del esposo en los casamientos de Israel. Este amigo del esposo tenía responsabilidades. Dicen los escritos que él tenía que ser muy cercano y muy amigo del esposo, a quien se le confiaban algunas tareas rituales en la celebración del matrimonio. Era algo similar a lo que nosotros conocemos hoy en día y quizás con ahora menos recurrencia, lo que es el padrino de un casamiento. El padrino del casamiento. Yo sé que antiguamente tenía más preponderancia el padrino de un casamiento, porque era quien estaba encargado de algunas cosas. Hoy en día ha ido perdiendo quizás un protagonismo dentro del ritual del matrimonio, pero el amigo del esposo es similar a lo que nosotros pudiésemos encontrar hoy en día en el padrino. Entonces era el amigo del esposo, era el quien debía ayudar a la novia antes del matrimonio. Especialmente el amigo del esposo debía ayudar a la mujer a realizar las purificaciones de rituales previo a la ceremonia. Debía además dirigir la procesión que sale al encuentro del esposo y entregar a la esposa al esposo. Eso es lo que hacía este personaje al cual está Juan el Bautista haciendo esta ilustración, que es el amigo del esposo. Una vez entregada la esposa al esposo, lógicamente este personaje, el amigo del esposo, perdía todo protagonismo porque ya estaba cumplido lo que él había y lo que debías hacer. Y es lo que Juan está diciendo. Yo ya estoy cumpliendo. Yo ya cumplí como el amigo del esposo, ya entregué, y eso es lo que nosotros veíamos, hermanos, en los versículos que le cité al principio, donde dice, lo leíamos en el versículo, en el libro de Lucas, en el capítulo 1, versículo 17, dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto, que era la esposa. Entonces Juan el Bautista estaba cumpliendo esa misión, y cuando él hace referencia de que él está cumpliendo como el amigo del esposo, está indicando de que él estaba cumpliendo con lo que él ya había sido preparado desde antes. Entonces vemos nosotros que Juan el Bautista está dirigiendo los focos de las luces a nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que nosotros debemos entender. Él es el único que merece recibir todos los focos de atención. Todos los focos deben estar apuntando a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no merecemos ningún reconocimiento. Ninguno. Es Él el que merece el reconocimiento, hermanos. Es Él el que merece el reconocimiento. Jesús es el que merece recibir toda la atención. Él es el camino, hermanos. Él es por quien nosotros somos perdonados. Es porque nosotros hemos recibido perdón. No hay otro como Él. Él fue el quien se despojó de su gloria. Nuestro Señor Jesucristo. Dice Filipenses 2, haya pues vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él es el que merece recibir toda la atención. A Él debemos mirar. Él es nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ¿qué nos hace venir hoy a esta congregación? ¿Qué nos hace hoy estar reunidos acá? ¿Por qué estamos acá reunidos? Estamos reunidos acá, hermanos, porque hemos depositado nuestra fe en Cristo Jesús. Hemos depositado nuestra fe en Él. Celebramos que un día domingo Él resucitó y Él no está en la cruz. Porque Él resucitó. Él ha resucitado, hermano, físicamente. Cristo triunfó en el pecado y sobre la muerte para que todos los que confían en Él reciban una vida nueva en este mundo y sean resucitados en los postreros días. Él es el que merece toda la atención. Dice John MacArthur, Él es el Emmanuel, el Dios con nosotros. El Verbo eterno hecho carne, el preexistente, el coexistente, el autoexistente Hijo de Dios, que se convirtió en el Hijo del Hombre para morir y luego resucitar por nuestra salvación. Hermanos, para los creyentes, la visión plena del Señor Jesús es el medio supremo a través del cual somos santificados. Es a través de Él que somos santificados, conforme somos capturados por su gloria y conformados a su imagen, como lo dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es nuestro Señor Jesucristo el que merece toda atención. Es Él quien merece toda nuestra atención. Y Juan el Bautista termina esta sección con una declaración, hermanos, creo yo, tan humilde, porque dice en el versículo 30, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe, que yo disminuya, porque Él debe crecer, y porque Él va a crecer, y porque Él está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros, porque un día todo hombre y mujer va a doblar sus rodillas ante nuestro Señor Jesucristo. Quiera o no, va a tener que doblar sus rodillas y reconocer a nuestro Señor Jesucristo. Es por eso de que el arrepentimiento es hoy. Porque dice el libro de Hebreo, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa. Es por eso que ahora debemos humillarnos. Ahora debemos reconocerle a Él. Ahora debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Porque cuando Él venga en juicio, ya no va a haber más tiempo. Y vamos a estar, aquel que no se ha arrepentido va a estar en manos del Dios vivo. Y horrenda cosa es eso, hermano. Horrenda cosa es eso. Leon Morris, un teólogo australiano, dice: no es particularmente fácil en este mundo reunir seguidores alrededor de uno para un propósito serio. Pero cuando se reúnen es infinitamente más difícil separarse de ellos e insistir firmemente que se vayan pos de otro. Que Juan lo haya hecho, Juan el Bautista, es una medida de grandeza. Es una medida de grandeza. Juan humildemente estaba reconociendo quién era nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién era Él? Juan entendía
que su servicio y su ministerio no era para traer réditos para él, no era para ganancia para él. Juan iba a estar encarcelado y lo iban a encarcelar y lo iban a decapitar, pero su gozo estaba cumplido. Su gozo estaba cumplido. ¿Por qué? Porque él había sido solamente instrumento en la mano de Dios. Y eso es suficiente para llenar nuestro gozo, hermanos. Suficiente. Recuerde esto, somos siervos inútiles. Y eso es lo máximo que podemos llegar a alcanzar. De la misma forma, entonces, cuánta falta nos hace a nosotros tener el mismo entendimiento de Juan el Bautista. Cuánta falta nos hace a nosotros hoy en día saber de que solamente Cristo es quien está y quien merece recibir toda gloria. A veces, y lamentablemente pasa, que con tantas cosas van ocultando a nuestro Señor Jesucristo. Pero es Él quien merece estar visible en nuestras vidas. La labor del predicador es mostrar a Cristo. Esa es la labor. No hay otra, es mostrar a Cristo, mostrar a Cristo quien está perdonando nuestros pecados. Está perdonando nuestros pecados. Hermano, yo le hago una pregunta. Así como Juan el Bautista, estamos menguando en cuanto a nuestros pecados para que Cristo sea exaltado. ¿Han menguado nuestros pecados? Pecados ocultos que están solamente y que nosotros conocemos y Dios conoce. Porque quizás no hacemos pecados escandalosos, pero en nuestra vida íntima, en nuestra intimidad con Dios, estamos menguando en cuanto a nuestros pecados para que Cristo sea exaltado. Hermanos, en la medida en que nosotros tengamos mayor comunión con Dios, en la medida en que nosotros tengamos mayor comunión con Dios, nuestros pecados van a retroceder. Van a retroceder. ¿Por qué? Porque dice nuestro Señor Jesucristo cuando le decía a sus discípulos, a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pero cuando nosotros tenemos mayor comunión con Dios, por medio de los medios de gracia, a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, hermanos, nosotros podemos dar testimonio de eso. Que cuando abandonamos aquellas cosas, somos presa fácil para el enemigo. Y caemos en tentación. Pero al contrario, cuando estamos en comunión con Dios, estamos disfrutando los medios de gracia, la tentación se va apartando de nosotros. Y es porque estamos en Cristo. En Cristo. Nosotros vemos en los evangelios cómo se repite esta palabra de poder estar en Cristo. Con Cristo dice Pablo, estoy justamente crucificado. Ya no vivo yo, sino vivo Cristo en mí. Y yo estoy en Cristo. Y esa es esta unión inseparable que tenemos nosotros los cristianos con nuestro Señor Jesucristo. Termino con esto. Con Mateo 16:24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Juan, su vida entera la entregó al servicio de Dios. Él estaba menguando con gozo. Con gozo. Y con gozo debemos estar nosotros, para que Cristo sea exaltado. Oh hermanos, Él merece toda honra y Él merece toda gloria. Amén, oremos.